Ética y teoría pragmatista de las generaciones para una comunicación responsable de las hispanidades. La etapa de domesticación que experimentamos en materia de tecnologías mediáticas e inteligencia artificial implica nuevos retos en materia de comunicación responsable y credibilidad argumental, donde la ética se mantenga como principio de construcción del discurso y en que el intercambio de ideas se soporte en un aparato teórico robusto como el pragmatismo, como herramienta necesaria para emprender proyectos de comunicación social, política, organizacional y comercial, capaces de plantear escenarios certeros enfocados en nuestras audiencias naturales, las hispanidades, ajenos a la agenda estadounidense, pero cuyos estereotipos culturales, ideológicos y políticos dominan la industria mediática, en moldes que entre las llamadas generación baby boomer y generación centennial, poco firmes aún para la sociedad en que se han originado, resultan contraproducentes para crear comunidad en las diferentes sociedades que conforman las audiencias, los mercados, los interlocutores de las naciones de habla española, respecto de los cuales se hace necesario desarrollar guías adecuadas en lo que respecta a los estudios de generaciones. Genealogía y prácticas discriminatorias. Cuando Giovanni Sartori utilizó el término Homo videns para describir la época transicional entre los siglos XX y XXI, en realidad estaba dando cierre a una serie de intuiciones formuladas por diversos autores desde la década de 1960, destacando entre ellos Guy Debord y su Sociedad del Espectáculo, pero también Paul Virilio y su noción de teletopía, al advertir la transfiguración simbólica del procesamiento social de la información, en virtud de los mecanismos de democratización informativa que las teorías de la época acerca de la comunicación habían explicado a través de autores como Umberto Eco, apocalípticos e integrados, y modelos como el newsmaking y el gatekeeper, y tal vez se podría pensar en una suerte de nostalgia por los mejores tiempos pasados para la exposición del individuo frente al conocimiento. Pero ciertamente no se advertía un tono apocalíptico como el que de repente, como en un efecto pospandémico, a partir de la crisis que trajo al mundo el COVID-19, inunda los espacios noticiosos y no pocos foros de discusión relativos a la forma en que habremos de enfrentar ya no solo la apropiación de saberes, sino cómo ello potencia consecuencias de orden político, laboral y cultural de toda índole. El peligro no es menor, en mi opinión, toda vez que a los emergentes retos que nos plantea el desarrollo tecnológico, hoy la abrumadora rapidez con que la inteligencia artificial se introduce en la cotidianidad de nuestra vida, que toca aspectos de entretenimiento en redes sociales, pero también de licitud en procesos académicos, en comunidades que no tenían claro ya el fenómeno del plagio, desde que buscadores han puesto al alcance de un clic datos sin las referencias claras, pero cuya incursión se advierte cada vez más real en la producción de programas periodísticos, televisivos y cinematográficos, al punto de haber llevado en 2023 a la poderosa industria de Hollywood a su mayor crisis laboral precisamente desde los años 60, porque ante la voracidad de las casas productoras y los dueños de los estudios, apropiarse de la personalidad de actores y presentadores parece fácil en lo tecnológico y deja en el desamparo derechos de propiedad y recreación. Pero a estos problemas, que pueden ser resueltos con el tiempo, enfrentamos uno más que silencioso fue establecido en los albores de la posmodernidad, pasando desapercibido como peligro y hasta siendo reconocido como un determinante cultural, cuando en realidad constituye apenas una técnica mercadológica fallida, al punto de provocar en sus moldes responsabilidad de carácter ético, en función del reforzamiento que hace de estereotipos que favorecen la discriminación racial, étnica, religiosa, estética y hasta lingüística. Es conocido que, ante el legítimo interés por asegurar una comunicación organizacional y comercial efectiva, a lo largo de los años han sido formulados modelos de estudio que han parcelado a las audiencias, a veces en carácter de nichos de mercado, a veces como receptores óptimos o grupos objetivo, pero siempre bajo el presupuesto científico de perfilar las características psicológicas, sociológicas y demográficas de las personas. Me refiero a los estudios sobre generaciones, que en lo sucesivo referiré como de genealogía,
ateniéndome con el término no a la acepción más conocida que explora la idea de los ascendientes de un individuo, sino a una segunda que perfila esos vínculos en comunidades y acerca de los cuales puede observarse una serie de inconsistencias que tiene un impacto directo en la suficiente eficacia de los procesos antes señalados, pero que además implica consecuencias, incidentales unas, deliberadas otras, en terrenos propios de la antropología y la sociología, que observan la naturaleza de la identidad cultural de las comunidades y su reflejo en el establecimiento y o mantenimiento de estereotipos que abonan a temas sensibles de racismo, clasismo e inequidad de género. Como visitante en Nueva York y estudiante de intercambio en Chicago, he podido experimentar y disfrutar de una genuina sensación de multiculturalidad e inclusión, a pesar de saber de casos aislados de acoso y discriminación que por escaso se mediatizan con velocidad. Pero también en turismo he logrado percibir una cierta tensión esencial racial en sitios específicos de ciudades como San Antonio, Texas y Phoenix, Arizona, territorios paradójicamente heredados por la España colonial al México del siglo XIX. Quizá lo que más me ha sorprendido es que dicha tensión logra ser contenida en términos de la apariencia física, lo cual parece lógico advirtiendo la hibridación cultural y la muy significativa presencia de población de origen latinoamericano y primordialmente mexicano, entre cuyos miembros algunos incluso descienden de pobladores en la zona anteriores a la llegada de los colonos europeos. Sin embargo, parece bastar que ciertas personas, principalmente empleados operativos de negocios diversos, restaurantes de comida rápida, supermercados, estaciones de gasolina, hagan uso de la lengua española para desatar la indignación de pobladores anglosajones y afroamericanos que se manifiestan ofendidos por percibir invadido su espacio auditivo, alegando que ahí solo debe hablarse inglés. Esa práctica discriminatoria, típica en algunas poblaciones de los Estados Unidos y con sus peculiaridades regionales en diferentes países europeos, son reproducidas también desde la frontera de Estados Unidos con México hasta poblaciones latinoamericanas más al sur del continente, y en escenas en las que hasta el empleo de la lengua española o el desconocimiento de la lengua inglesa puede convertirse en objeto de persecución. Las inconsistencias metodológicas de algunos de tales modelos, entre los que predominan las generaciones Baby Boomer, X, MTV, Millennial y Centennial, siempre evidencian problemas de percepción del otro, toda vez que un recurso dominante es el que a partir de la noción clasificatoria ha posicionado justamente el concepto de clase social, que regularmente es asumido como una estratificación de los individuos, donde las variables de etnicidad y el acceso a bienes materiales se asocian frecuentemente a la idea de calidad de la persona. Un factor adicional que indiscutiblemente afecta el aprecio por las cualidades intrínsecas de mujeres y hombres proviene de la edad, misma que cuantifica el valor de la gente no primordialmente por las condiciones físicas específicas de cada quien, sino en razón muy precisa del año de nacimiento, todo lo cual ha contribuido a una suerte de disociación colectiva reforzada mediáticamente de forma casi indiscriminada, oponiendo a las personas con desdeñosos apelativos entre los que destacan la generación de cemento, los viejos, y la generación de cristal, los jóvenes. Sin embargo, y paradójicamente, la mencionada precisión para años de nacimiento es tan endeble que los periodos que teóricamente darían cobertura a las diferentes generaciones cambian eventualmente, y ello parece obedecer más a intereses de mercado que a la investigación o al análisis cualitativo y cuantitativo, al punto de que la llamada generación MTV, que podría ubicarse de acuerdo con los moldes estadounidenses entre los años 1975 y 1985, suele ser eliminada del mapa. Por increíble que pudiera parecer, este tipo de irregularidades tiene que ver directamente con el establecimiento y mantenimiento de los arquetipos concebidos desde las clasificaciones genealógicas mencionadas, porque en el afán de orientar la comunicación grupal y colectiva han establecido particiones temporales extensamente difundidas que han permeado en el subconsciente popular,
con absoluta independencia de su poca pertinencia en razón de las otras dos variables del contexto, la espacial y la circunstancial, siendo inverosímiles hasta para las sociedades como la que le ha dado origen a esa clasificación, la estadounidense. Un baby boomer o generación X, MTV, millennial o centennial que habite en el Upper East Side de Manhattan seguramente tendrá poco que ver con un habitante de Luna Park en Brooklyn o de Harlem o de Queens, de manera que menos habrá de compartir con un coetáneo de Kansas, Idaho o Wisconsin. Con frecuencia, pobladores viejos o maduros con suficientes recursos de determinada comunidad tendrán modos de vida más tecnologizados que sus equivalentes coetáneos de otras poblaciones, pero igualmente superiores a las oportunidades que tendrán individuos más jóvenes que en tiempos posteriores vivirán más rudimentariamente que como lo habrán hecho los primeros. ¿Por qué podríamos suponer que el equivalente madrileño, limeño, bogotano o mexicano de cualquiera de las 32 entidades estatales de este país mostrarán hábitos de vida ligeramente parecidos a los de cualquiera entre los mencionados? El problema no es la inverosimilitud en sí, sino el hecho de que la insistencia mediática de que pertenecemos a uno u otro grupo generacional, según la fórmula estadounidense, hace creer a las personas que se trata de estudios científicos y no de elucubraciones mercadológicas superficiales. Y sobre todo, que esos moldes provocan necesidades aspiracionales, así como frustración, al no advertirse que se cubre con la expectativa de los grupos de referencia. En el colmo del fanatismo, diversos grupos asumen su pertenencia a una u otra generación sin tener noción, acaso, de las características que hipotéticamente deberían mostrar, pero evidenciando, sí, casos de risibles apatéticos de individuos que asumen su blanquitud o una categoría social existente solo en sus mentes. En el colmo de la provocación y al margen de toda consideración moral, ya ni hablemos de convicciones éticas, que debería ser también legal, los medios electrónicos exacerban tal frustración al incluir publicaciones presuntamente recreativas que hacen mofa del factor racial para sugerir que unos u otros internautas tienen derecho o no a participar de acciones clasistas y racistas. En la publicidad mexicana, por otra parte, tanto la programación de series melodramáticas y de comedia como los anuncios comerciales de productos diversos insisten en la estratificación por pigmentación, representando las primeras al personal de servicio o simplemente a la gente pobre con un tono de piel más oscura de quienes representan a jefes y gente rica, y expresando abiertamente los comerciales de productos de belleza que un mayor atractivo físico debe corresponderse con una piel más clara. No en balde, la leyenda de La Llorona sigue vigente en México, siendo el profundo mestizaje de la nación un poderoso elemento de frustración identitaria a la espera de reconciliación. La poca viabilidad económica que clasificaciones imprecisas supone para procesos efectivos de comunicación representa un problema administrativo en sí mismo, pero es más grave el escenario de descomposición social y desencuentros que alimentan, y sorprende que intuiciones teóricas al respecto ya eran formuladas desde por lo menos a finales del siglo XIX, esto es, antes incluso del estudio sistematizado de la comunicación social y de la industrialización de los medios de comunicación colectiva, significando ello que las clasificaciones en el sentido arriba descrito, fueron realizadas y consolidadas al margen de planteamientos académicos serios y que ofrecían sólidas bases originadas en las ciencias sociales y las humanidades, incluidas teorías de la administración. El problema principal que podemos hallar en materia de genealogía es que, tal como advertiría hace más de medio siglo el filósofo español Julián Marías, los estudios de generaciones deben considerar la mayor cantidad de elementos que conforman la vida de las personas,
O, como podríamos desprender de otras teorías de la comunicación, que los procesos de comunicación efectiva con individuos pertenecientes a determinados grupos de interés debe partir de la mayor cantidad posible de variables en términos del contexto, pues al fin y al cabo todo lo que se comunica depende de cuándo se comunica, de dónde se comunica y de las circunstancias en las que se comunica. Haz sándwich. Por años, algunas posturas de los españoles acerca del manejo y conservación de la lengua me han parecido excesivos, como cuando en pleno ascenso de las conversaciones digitales en las .com de inicios del siglo XXI, estas se posicionaron como chats, animando a algunos en la península ibérica a sugerir que, en aras de rechazar ese embate de los anglicismos, se supliera la palabra chatear por establecer una conversación vía ordenador, lo cual me resultó y me sigue resultando innecesario, toda vez que no existiendo en español una acción equivalente a chatear, bastaba con que el nuevo verbo se incorporara plenamente a la declinación en nuestra lengua, lo cual en efecto ocurre. No sé si en todos los casos una pronunciación castellanizada de cualquier palabra extranjera detenga suficientemente los barbarismos de importación, pero en muchos casos estoy de acuerdo en que solo con el fortalecimiento de la lengua natural podemos afirmar la identidad y hacer frente a las posturas de otras sociedades, particularmente con otras lenguas. En México, país con la mayor cantidad de hablantes de español, más de 130 millones distribuidos en una decena de zonas dialectales, las ambigüedades respecto de la convivencia armónica entre el español y la lengua de nuestros dominantes vecinos del norte son cosa de todos los días. No solo en la franja fronteriza, sino a lo largo y ancho de los casi 2 millones de kilómetros cuadrados del territorio nacional, a través de los medios de comunicación, los cuales, a diferencia de lo que tengo entendido que sigue ocurriendo en España, pero que también constituyó en el pasado parte de la norma mexicana al respecto, se permite hoy día una indiscriminada invasión de términos para productos y conceptos publicitarios y comerciales que lucran con los prejuicios de la gente acerca de la identidad, pero que sobre todo minan la consolidación de un idilecto pertinente en la población que, semejando un fenómeno que en la década de los años 60, en la década de los años 70 del siglo pasado, se creían circunscritas a la población chicana, principalmente de la California estadounidense, al mixturar un vocabulario bautizado como Spanglish, que nubla o impide que las palabras en español sean registradas debidamente por los hablantes, según sea la circunstancia en la que los anglicismos lleguen a su vida. Para algunos, me incluyo, resulta un poco chocante aceptar ciertos hispanismos como llamar vídeo al video o fútbol al fútbol, cuestión dialectal por otra parte, pero también otros que no tendrían que sernos ajenos, como el simple emparedado, salado o dulce da lo mismo, pero que llamamos sándwich porque así lo determinó para una de sus campañas una compañía panadera, mexicana por cierto, ya que resultaba de más mundo hacerlo así. Es cierto, por otra parte, que los esfuerzos por alcanzar la eficacia comunicacional en el entorno de la comunicación grupal y colectiva requiere la planeación, el desarrollo y la implementación de proyectos precisos dirigidos a audiencias, mercados o públicos claramente acotados. Incluso es obvio que el factor temporal pragmático será un adecuado punto de partida para todo ordenamiento. Pero es verdad igualmente que el aspecto de espacialidad sintáctico y sobre todo la circunstancialidad psico-socio-demográfica semántica darán cabalidad a todo proyecto genealógico. Así, podemos advertir como obvio que todo proyecto comunicacional dirigido deberá solventar sus necesidades de interacción a través de ordenamientos genealógicos que incorporen las 3 variables contextuales, renunciando de entrada a la clasificación típica, buscando los factores que den unidad en la diversidad. Para el caso mexicano, desde la óptica del pragmatismo harvardiano de Charles Sanders Peirce, con el apoyo esencial de la semiótica,
la retórica y teorías de la administración, entre las que debo mencionar la teoría Z de William Ouchi y el paradigma de la complejidad de Edgar Morin, he venido trabajando con un par de colegas, doctores ambos adscritos a la Universidad Nacional Autónoma de México, un concepto genealógico que denominamos plan sexenal, como una partición etaria adecuada toda vez que constituye un factor compartido por el país entero, al representar el régimen gubernamental en el que cada presidente del país, cada jefe de gobierno de la capital, cada gobernador estatal y cada senador duran en su encargo 6 años, en tanto que los diputados federales y locales, alcaldes y presidentes municipales permanecen 3 años en sintonía con los sexenios de los funcionarios superiores. Ello nos ha llevado a identificar entre 1934 y 2024 5 grupos generacionales útiles para enfocar la comunicación en el país. Los nombres, que ciertamente dirán poco a nuestros colegas de otros países, son 1. Generación plan sexenal, 2. Generación del 68, 3. Generación de la devaluación, 4. Generación de la alternancia y 5. Generación de la ruptura. La consideración fundamental es que debemos prescindir de la clasificación estadounidense para enfocarnos en eventos que realmente hayan marcado históricamente a nuestra sociedad, con la especificidad de que proyectos nacionales y regionales deben incluir en sus consideraciones tanto eventos locales como a los personajes representativos en cada caso. Así, nuestra propuesta transita en la dirección de que cada nación de la hispanidad halle los eventos transicionales suficientemente precisos como para garantizar que las audiencias se sentirán identificadas, sin temor a que cada proyecto sea problemático, porque además de los muy sofisticados sistemas de información de mercadotecnia SIM con que contamos actualmente, hoy podríamos auxiliarnos de aplicaciones de inteligencia artificial utilizada responsablemente como una herramienta para alimentar cada SIM y no un sustituto de nuestro trabajo indagatorio, para llevar a cabo la búsqueda de eventos particulares siempre que procesemos adecuadamente los datos en razón de edad, género, ocupación, preferencia sexual, hábitos, costumbres, tradiciones, modos de vida y, en fin, todo aquello cuanto conforme los distintos perfiles psicosociodemográficos hacia los cuales se busca llegar. Justamente cuando preparaba con mis colegas nuestra propuesta ordenatoria y revisamos las intuiciones teóricas del español Julián Marías, elucubrábamos acerca de cuál sería una generación apropiada para este filósofo, atreviéndonos a señalarlo como perteneciente a la que aventuradamente llamaríamos generación de la gripe española, pero ello no debemos afirmarlo nosotros, sino los comunicadores españoles. Del mismo modo, cada país latinoamericano podría encontrar los eventos históricos de relevancia tal que domine las clasificaciones, casi seguramente en razón de eventos históricos, políticos o quizá acontecimientos médicos o parteaguas geológicos, climáticos o propios de la biodiversidad. Conclusiones. En su juventud disciplinaria, la comunicación social ha evolucionado naturalmente al ritmo que impone la tecnología y la domesticación mediática. Pero el acto de comunicar y la forma en que participamos del mismo suelen mostrarse con una simplicidad tal que aún en medio de la crisis comunicativa que enfrentamos se sigue repitiendo la fórmula emisor-mensaje-receptor para referir esto que, como parte intrínseca de nuestra animalidad, todo individuo es culpable de comunicar hasta que se demuestre lo contrario, debería constituir un concepto claro para cualquiera. Sin embargo, olvidamos que la complejidad de la variable humana de este proceso, del proceso de comunicación, único en tanto resiliente, recursivo e infinito, sorprendentemente perfilado ya desde modelos como el paradigma de Laswell, y que a lo largo de la historiografía de la comunicación, iniciando con los esfuerzos estadounidenses por sistematizar su estudio, con el afán de meter en cintura a los primeros creativos de la colectividad industrializada en los medios tradicionales, y sumando cada avance tecnológico al respecto, se ha configurado como una superestructura que nos obliga a diferenciar claramente los tipos de comunicación,
interpersonal, grupal y colectiva, y eliminando, por cierto, aberraciones conceptuales como la llamada comunicación intrapersonal, que o es comunicación o es intrapersonal, y sumando también la lectura de formatos, modos, maneras, configuraciones de códigos para los cerca de 60 lenguajes humanos específicos, sus paralenguajes y lenguajes transmediáticos. Pero nada de esto, que no es lugar común incluso en escuelas y facultades de la disciplina, en escuelas de comunicación, tendrá sentido si en la práctica aceptamos el coloniaje genealógico, tanto por su impertinencia cultural como por su inviabilidad económica. Hagamos nuestros propios estudios de generaciones, de las generaciones de la hispanidad. Muchas gracias.